Saludos macolleros a todos los macolleros, macolleritos y macollerotas. Les habla Julio Loaiza y este es el episodio número 4 de la entrega. Nuestro fin es promover el oficio como un modo de vida, de formación sostenido por el trabajo permanente de taller, donde apostamos a reflexionar sobre el espacio habitado. En esta oportunidad conversaremos con Luis Marcial, quien es filósofo y profesor universitario en la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Metropolitana, aquí en Caracas, con el objetivo de reflexionar algunos conceptos filosóficos en relación a la residencia de arte de Malú Valerio y su proyecto Morada. Bueno, Luis, estamos con Luis Marciales acompañándonos hoy como un evento especial dentro del programa de residencia artística en el que Malú inició el 5 de mayo y termina el 19 de este mismo mes. Nosotros, bueno, recibimos tu visita para aprovecharnos de ti y poder conversar un poco sobre algunos temas que están relacionados con el trabajo de Malu, sobre todo. Y que estamos interesados en poder abrir un debate sobre las posibilidades del arte y cómo esos discursos pueden manifestar o comunicar algo. Ese algo, bueno, podríamos centrarnos quizás en el tema de lo político, en la denuncia, en, en una discusión que me gustaría elaborar contigo a partir de cómo una obra no es panfleto y sí es un objeto político y poder develar algunas cosas que pudiéramos estar o no de acuerdo. No es necesario estar de acuerdo. No, ¿verdad? Para nada. Bien, bueno, yo les agradezco mucho, gracias Julio la hospitalidad por invitarme aquí y además un placer hablar con el trabajo de Maru en el centro. Y bueno, digamos, de per se que me gusta esto, me interesa que discutamos no solamente por un interés personal, sino más creo que por un interés del tiempo y del momento, esta idea de lo político en el arte. Yo creo que hay que comenzar por una cosa como importante que viene desde hace 200 años más o menos moviéndose, que es esta idea de la relación entre arte y vida. Digamos, desde principios del siglo, final del siglo XVIII, principios del siglo XIX, hay esta preocupación de que el arte no sea solo arte, no sea sola, vamos, como lo llama Kant, el mero placer, digamos, el mero disfrute, sino que hable sobre cosas que están fuera del marco, para hablarlo como pintura. Un ejemplo importante de esto es la novela del siglo XIX, especialmente la novela francesa, ¿no? Esta novela donde personajes que no eran los típicos de la literatura clásica, vamos a llamarlo así, empiezan a meterse dentro de la novela y al mismo tiempo la novela quiere salir y hablarle al mundo. Balzac, Stendhal, son ejemplos como muy claros de esto. Y esta cosa vamos a decirlo así, de ir como rompiendo los límites de la relación arte-realidad, desde hacer arte que se pensaba mimético y que debía de representar la naturaleza, un arte que también quiere decir cosas. Un texto muy importante en filosofía son las cartas para la educación estética de Schiller, porque Schiller empieza hablando de lo adecuado que es la vida estética y termina señalando que tal vez lo que llama él el estado estético, que es la comprensión de cómo, vamos a decirlo así, está nuestra organización estética, con nuestra experiencia estética respecto al mundo, cómo eso además puede ser la base de la gran revolución realmente, ¿no? No solamente una revolución más, sino la revolución de la vida, es decir, que la vida se vuelva estética y que la vida se vuelva una obra de arte. Entonces, digamos, esto sigue andando. Y digamos, en las vanguardias del siglo XX, a partir del cubismo,
pero muy de forma muy clara, el surrealismo, el futurismo, el dadaísmo, son de esta idea de que el arte se pone al servicio de la política, pues, ¿no? Y se articula debe articularse con un proyecto político y llegar en general a estas utopías, sean de izquierda o de derecha, pero... y esto, digamos, bueno, viene el fracaso de las utopías en esta contemporaneidad, vamos a decirlo así, a partir de los 70, 80, hay como mucha conciencia del fracaso de las utopías, y se pensó entonces que el arte, digamos, había perdido esta batalla con las utopías, es decir, el arte que se prestó para ser forma de expresión de la política, de esta política revolucionaria en cierta forma, porque efectivamente todas las vanguardias eran más o menos revolucionarias, dependiendo del signo. Se pensaron que había como fracasado este proyecto y el arte debía dedicarse, meterse otra vez dentro de sí mismo y dedicarse a algo así, como lo llama Gadamer, una conciencia meramente estética, pues, ¿no? Y bueno, y vimos con el arte contemporáneo, después que se asentaron un poco las cosas, cómo se retomó otra vez esta idea de la política, pero por supuesto una política distinta, ¿no? Ya no se trata de la utopía y el gran proyecto revolucionario, sino, alguien lo llama micropolítica, pues, ¿no? O política de lo pequeño, política de lo comunal, política, esta cosa muy rara de lo íntimo, de los espacios pequeños, de luchas como muy particulares, y en esto, sin querer encasillarle en ningún lado, pero malo anda en esto un poco esta cosa de denuncia, de visibilización de problemas, de mostrar aquello que no se muestra o que se muestra de una forma no adecuada, digamos, de una forma no política. Y me explico, caigo un poco más en el trabajo de Malú. La noticia es equivocada o es simplemente evidencia de una sociedad que no se compromete. Entonces podríamos decir que es equivocada la noticia o es reflejo sí, como de ese contexto social en el que el otro no lo asumo como un ser próximo a mí, como un ciudadano igual que yo, que soy otro ciudadano, no me empatizo con el otro, no trato de ver qué hay detrás de eso, sino que la noticia es como un hecho distante, un hecho que se desmarca del problema, un hecho que de alguna manera a veces pareciera que trata de darle paz a la sociedad en un entorno en el que no es posible la paz. Es como decirle, sí, bueno, está pasando esto, es abominable, es horrible, pero le pasó por esto. Al final ella tiene la culpa, o él tuvo la culpa. Es quien lo manda a andar por ahí a esa hora, quién lo manda a meterse en quién lo manda a trabajar en ese lugar. Entonces la noticia termina siendo como una herramienta de tranquilización, de falsa tranquilización de la sociedad. Por eso trato de tomarla un poco, y además no es la primera vez, o sea, yo no es que ahorita estoy trabajando con la noticia, mi fuente es la noticia. Las reglas parte del hecho noticioso, solo que aquí lo estoy usando, digamos, como el producto noticia como imagen, la imagen de la noticia, y mostrándole al otro cómo el periodista construye la noticia, que al final ni siquiera es el periodista, es el periódico, es la editorial que determina. Y al final en este país, con unos medios tan controlados, ni siquiera es la editorial, es Conatel, es el Ministerio de Comunicación quien determina las formas en las que se construyen la noticia, con la finalidad de dar una falsa sensación de tranquilidad en la sociedad, tranquilidad que no existe. Entonces, un poco la intención quizás sería como desmenuzar eso que hay detrás de la noticia y mostrar el ser humano, la chica, tal, que no es su culpa, o sea, eso que a ella le pasó no es culpa de ella, o sea, no tiene la culpa de ella andar caminando por esa calle a esa hora sola. O sea, el problema es un problema más profundo que como sociedad no estamos queriendo ver o no quieren que veamos.
o las dos cosas? Sí, yo señalaba el otro día en el diálogo ese que tuvimos en la sala Mendoza, esto, una labor que hace Malu que es importante, es esto que señala ella. La noticia como noticia de hecho, ¿cómo se llama? Noticia roja que está al final del policial, que está, sucesos policiales, es el término, que está al final del periódico, cuando había periódicos en papel que uno leía hasta el final. Efectivamente, digamos, sí, hay una noticia, se retrata un hecho, pero de alguna forma, como dice un poco Malu, lo oculta de otro modo, pues no lo muestra como un acto policial, no señala, por ejemplo, claramente la diferencia de género que supone un femicidio o una agresión a una mujer de otro tipo de agresiones. Y entonces un poco de lo que se trata es, me parece que Malu quiere hacer esto con la regla y ahorita con el trabajo de las moradas, con Linda Loaiza, es esto, resemantizar, darle otro significado y darle otro lugar dentro de lo público. Y aquí entramos entonces en lo de la política, no como política de partido, no como política de poder, sino de hacer público de una forma distinta a lo público publicado en un periódico, moverlo para darle otra, ofrecer a la sociedad de una forma distinta. Y fíjense que es una forma como muy curiosa, porque es, en el caso de Malu, a través del arte, dar la perspectiva o la visión, ponerlo en otro lugar el problema de el femicidio, el problema de la agresión a las mujeres. Pero estás haciendo lo que en este sentido hablamos de política, estás poniendo en el espacio público, repensándolo y en el caso de Malu además trabajando con textos, es decir, poniéndolo en palabras, como decíamos ese día, porque además el lenguaje es la forma como se articula lo político, dándole otro significado para tener otra perspectiva de esto. Pero como Malu no es política tampoco, entonces, digamos, esta política se hace de otra forma. ¿En qué sentido de esta forma? Y aquí salto otra vez a lo estético. Lo estético, vamos a decirlo así, tiene una forma de representación que es distinta a la prensa y es distinta al discurso político, meramente político, digamos, que funciona con la finalidad política, que es más o menos conseguir el poder, más o menos convencer a otros, más o menos discutir asuntos públicos. Lo estético tiene esta forma que señala Gadamer, que a mí me parece como muy chévere. Es esta idea de que lo estético nos habla directamente a nosotros. Malu habla, digamos, un discurso político es un discurso que quiere convencer a otros con argumentos, deberían ser racionales, pero a veces son también pasionales, etc. Convencerlo a otros de lo que quiero señalar sobre lo público, sobre el bienestar, sobre la libertad, etc. Y entonces es un discurso que es pensado fundamentalmente para masas, vamos a decirlo así. Vamos a decirlo, para el público, para los ciudadanos. El arte es otra cosa. El arte o la obra de arte nos habla a cada uno personalmente, se lo señala Gadamer esto, ¿no? Y entonces tiene que ver con esto que señala Malu ahorita, que es que nosotros, a través de lo estético, tenemos un encuentro con eso que ella quiere mostrar y hacerlo público de una forma distinta, porque es un discurso que va a cada uno de nosotros. Es decir, al que está frente a la obra de arte, o de la obra de arte. Entonces, hay una forma de hacer público esto que es un modo que resulta muy íntimo y resulta además muy efectivo. Vamos a decirlo así, la relación que se da entre la obra de arte y el espectador, por decirlo así, que ya no es tan espectador, que ya tiene un papel mucho más activo, que ya ayuda a configurar un poco la obra, etc.
es de una forma distinta y tiene esta cosa de lo estético que también a mí me parece muy importante, que es, vamos a decirlo así, la violencia de la vida o la dureza de la vida traspuesta a una forma que se hace mucho más amable, vamos a decirlo así, y convoca mucho más. Es decir, pienso en el trabajo de Malu La Regla, no es lo mismo buscar en los blogs estos donde están las noticias estas escabrosas de los asesinatos, que son femicidios de las mujeres estas, a verlo en el trabajo maravilloso de Malu. Ahí hay una cosa que es muy conmovedora, que no está en la forma del blog. Y entonces, digamos, lo estético tiene primero esta cosa de que te habla a ti mismo, segundo de que te habla de esta forma mediada por el trabajo del artista, que no es que es directamente la realidad, el blog tampoco es directamente la realidad, porque es una cosa puesta de más amarillista, escabrosa, para llamar la atención, etc. ¿no? Pero entonces lo hace de una forma, las mediaciones del artista, donde está, digamos, toda su trabajo estético, que le da una configuración que es distinta, y la tercera cosa, esta que señala Gadamer, que le da una actualidad constante a esto. La noticia del blog pasará, porque entonces hay que montar otro contenido para que siga llamando, pero la obra de arte dura, es lo único que dura, dice Deleuze, ¿no? El arte es la única forma cultural que es eterna, porque eterna hasta que dure el sustrato que la sostiene, pues, ¿no? Pero es eterna porque digamos, él siempre nos puede hablar. La tragedia griega todavía nos conmueve, a pesar de que fue escrita 2000 años, y todas las otras formas griegas, casi incluso la filosofía, han perecido, digamos, ya no nos sirven. Pero todavía leemos a Esquilo con interés, con provecho, nos conmueve, etc. Entonces, hay una forma, digamos, el que se una esta relación de lo público, del trabajo del artista, de darle un espacio distinto al que tiene en formas, sí, digamos, esto que decíamos, en la página de sucesos, traerlo en otro sentido, y que tenga esta forma de comunicación, vamos a decirlo así, que es la propia de la estética, potencia mucho y le da esta palabrita que es la cosa de la política y el arte, una responsabilidad al artista. Se hablaba de la responsabilidad al intelectual, muy, muy importante, porque eres la voz de, entre otras cosas, de unos que no tienen voz o la tienen de una forma en que no son oídos. El problema no es hablar, sino que nos oigan. Y al mismo tiempo lo hace, digamos, a través del arte que le da una potencia a esa voz nueva, a esa voz, como yo lo decía un poco en la sala Mendoza, que es reconocida. Yo lo decía esto, el conocimiento es realmente reconocimiento. Cuando tú conoces algo y lo reconoces, lo procesas, lo elaboras y lo dices de una forma distinta, ahí es que sabes que conoces. Yo le echo broma a mis estudiantes, que ellos dicen, no, profesor, yo lo tengo claro en la cabeza, pero no sé decirlo bien. No, si no lo sabes decir bien, si no puedes reconocerte a ti mismo diciéndolo bien, es que no lo conoces, no está claro. Bueno, con el arte sucede esto. Y eso le da muchísima más intensidad, este reconocimiento expresado en la obra de arte. Ese es incluso la representación mimética del arte, digamos, este paradigma del arte antes del impresionismo, que se expresaba que la representación es mucho más real que lo real que está representando. Si, digamos, veo esta ventana, pero si yo hago un cuadro sobre esto, estoy sacando cosas de lo real y poniéndolos en el cuadro, de modo que lo hago mucho más intenso que la mirada que tenemos, que tendría cualquiera. Y entonces en el arte, aunque sea representativo, y nunca lo es totalmente, es mucho más real y mucho más
tan verdadero tan siendo. Gadamer utiliza esta frase de Goethe, que es mucho más verdadero a veces que la realidad misma. Y entonces, si unimos esto con lo que decíamos del arte, que el arte que te habla a ti misma, que le habla a uno directamente, del arte que tiene esta posibilidad de hablar con mucha más sensibilidad, vamos a decirlo así, de lo real, y entonces movernos nuestras formas sensibles de una forma más efectiva, que es perdurable y además que tiene mayor índice de realidad a veces que la realidad misma. Tenemos vamos a decir, no me gusta este término, pero un instrumento mucho más potente para hacer esa cosa que el arte hace, que es representar cosas de la vida. Pues, Claro. ¿no? Quiero aprovechar para comentar que en el texto que le escribes a Malu, ¿no? Luis le escribe un texto a Malu que me conmovió porque es como una carta, ¿no? Y yo había imaginado como otro texto, ¿no? Y me sorprendo de haber encontrado una carta muy sentida y profunda. Entonces yo quería, a propósito de lo que dices, tomamos un pequeño fragmento que me gustaría compartir. Dice: el olvido rápido de la noticia de tinte policial, la floja empatía hacia el sufrimiento anónimo, la ignorancia, muchas veces consciente ante un sistema que no solo crea el asesino y sus cómplices, sino que lo alimenta continuamente con víctimas. Entonces, claro, cómo el arte o cómo el trabajo artístico puede ayudar a darle la vuelta a la tortilla también. Cómo el arte puede dar la posibilidad de vigencia de algo de un hecho, además, por ejemplo, el caso del proyecto que presenta Malu de Morada, y un caso tan impactante como el de Linda Loaiza, cómo se puede redimensionar a partir del trabajo artístico. Es decir, de pensar, de reflexionar, de sumar todos los elementos que están dispersos y volver a construir un cuerpo nuevo, un cuerpo que comunica, que ha estado siendo desmembrado en el proceso. Es decir, cada vez la noticia está más abajo, está más lejos, está más olvidada, pero el hecho real de la afectada, de todo lo que le ocurre, por ejemplo, a Linda Loaiza con su vida y su lucha por hacer valer sus derechos en la búsqueda de la justicia, correcto. Malu toma todos estos elementos, ¿no? para pensar en cómo nos genera una nueva sensación ante un momento nuevo. Todo arte como hecho poético en el sentido aristotélico de poiesis, de creación, supone esto, supone tomar una multiplicidad y darle un nuevo sentido, ponerla, pienso en Paul Ricoeur, en una forma narrativa que tenga sentido. Es decir, narrativamente siempre estamos tomando una cantidad de hechos dispersos y los ponemos en una trama, y esa trama le da sentido. Aquí se trata Malu es un trabajo que además a mí me gusta mucho por el carácter reflexivo que tiene. Reflexivo en el sentido en que, con respecto, por ejemplo, a esto del lenguaje, toma un lenguaje y lo transpone a otro lenguaje, que es un lenguaje plástico, pero también un lenguaje textual de palabras, poniéndolo de otra forma y mostrando otra cosa, invitando a otras lecturas, ¿no? En el caso de Malu, en estos dos trabajos, La Regla y Las Moradas, hay una forma de tomar una multiplicidad de cosas, pero además
ordenarlo de una forma distinta y casi hacer una narración, pero literal, porque escribe en las paredes, escribe sobre telas, y trata efectivamente de dar una nueva forma de expresión, como tú señalas, sobre un hecho. Pero entonces cambia el hecho, y el hecho no es el hecho periodístico, más bien lo periodístico sirve como uno de los elementos que están integrados en esa nueva narración, pero ya no es meramente lo periodístico. De hecho, lo periodístico está en las moradas, tanto aquí como en SharePoint Project, que se llama. Está velado, digamos, hay que develarlo, esta cosa muy propio de lo íntimo que es esta cosa tras velo, tras cortina. Entonces, eso ya es una red, pero además está escrito, y esto hace que efectivamente sea necesario o le exija, digamos, al público de la obra que tiene que leer, hacer el esfuerzo de leer y releer lo que supuestamente ya conocía, que lo va a leer de otra forma, porque no es la mera recopilación de artículos periodísticos, por ejemplo, ¿no? Las dificultades quizás para nosotros como artistas es cuando tomamos un elemento y lo transformamos en otra, de una realidad singular, desde otro lugar, de otra postura. Entonces, algunas veces, en mi caso, no puedo generalizar aquí, pero en mi caso a veces me preocupaba el cómo una obra no se transforma en un hecho, en un panfleto, y que responde solamente a un momento y una cosa determinada, o que se aprovecha como las circunstancias, porque también hay algunos momentos, a veces uno ve en la construcción de obras de arte donde o propuestas artísticas en las que se aprovechan para poder utilizar una noticia, una información, algo que queda ahí y se muere, pues, ¿no? Entonces, en ese camino, a veces me pregunto, bueno, ¿y cómo hacemos? O sea, ¿qué es lo que tenemos que tener? ¿Cuál es la seguridad que tenemos que tener para no cometer ese tipo de errores, por ejemplo? ¿Hacia dónde debemos mirar o qué debemos leer o qué debemos entender para no irnos por ese camino, sino para más bien generar un lenguaje o un nuevo discurso a partir desde mi lugar, desde mi postura, sin implicar directamente como un discurso que podría morirse y no comunicar como con la potencia, por ejemplo, de Malú, de la obra que ganó en la Sala Mendoza. Sí. Bueno, para mí, disculpa que me meta ahí, para mí ahí está el verdadero trabajo. O sea, el verdadero trabajo está ahí, no está aquí, no está en el oficio. O sea, el oficio es el cuerpo a través del cual se manifiesta lo que yo quiero decir, pero el verdadero trabajo está allí, en ese delgado tejido de conceptos, de signos, de símbolos, que delicadamente y de manera muy respetuosa y muy responsable tiene uno que manejar. Es allí, en esa posible... y constantemente me encuentro en el lugar en el que corro el riesgo de caer en el panfleto. Y ahorita más que estoy trabajando con la noticia, porque la noticia ya es un panfleto. Ahorita que estoy trabajando con la fotocopia de la página del periódico, ya ella es panfletaria. Y la estoy usando también con toda la conciencia, porque además es lo que me provee, una de las cosas que me provee de manera más profusa la persona con la que estoy trabajando, que es Linda. O sea, hasta que Linda no apareció en mi trabajo, yo no había requerido trabajar con la noticia evidente. Pero el caso de Linda es un caso tan noticioso, es un caso tan público, y es un caso con tanta visibilidad a nivel nacional, que ya la noticia, o sea, de alguna manera demandaba la presencia de la noticia. Porque además ella no es nada más una víctima. Yo he trabajado con puras víctimas, pero ella es más que una víctima. Porque ella es una víctima que no se martirizó. Ella está trabajando con unas víctimas mártires, pero Linda es una víctima que no se dejó martirizar. Entonces ella asume el rol de defensora, se defiende a sí misma y a través de su defensa defiende a muchas otras mujeres
Incluso defiende a mujeres que ni siquiera han tenido que pasar por lo que ella pasó, por fortuna. Ella es como una defensora preventiva, hace como una defensa preventiva de nuestro género. Es una cosa rarísima para mí, es un personaje muy raro, particular, nuevo, significa muchas cosas nuevas que todavía estoy tratando de entender, pues haciendo esto y tratando de entenderla a ella. Sí, el arte tiene esta cosa, yo, digamos, yo no soy artista, no, hablo más bien desde el que disfruta el arte y no el que lo hace. Tiene esta cosa que Deleuze lo dice de una forma un poco... El arte tiene que siempre ser un monumento. O sea, un monumento significa algo que se sostenga a sí mismo, que se pare sobre sus propios pies, ¿no? En esto se diferencia del panfleto. El panfleto es esto que se hace por la causa política inmediata y entonces se convierte en política. Hay panfletos pues, que funcionan porque tú quieres expresar una cosa particular en un momento particular y tener un impacto, un punch importante. Pero también el panfleto, en el sentido de que el arte, cuando necesitaba estar como detrás de la política, armaba una forma muy panfletarias que decían solamente lo que se quería decir, instrumentalizar la política, y entonces el arte era instrumentalizado por eso. Yo creo que el arte tiene que como que respetar su propia, vamos a decirlo así, su propia lógica. Y su propia lógica yo creo que es una mezcla rarísima y dificilísima de conseguir, que es técnica, que es manejo de los materiales y, bueno, lo más importante que es el artista que logre convertir esto en ese monumento, esta cosa que se puede sostener a sí misma y que puede tener entonces vida propia, que no es solamente lo que quiere decir el artista. Por cierto, que Gadamer dice, no podemos restringir la obra de arte a lo que dice el artista, ella tiene que hablar por sí misma, pero tampoco es las funciones que se le den, que piense el artista o que piense, sino que tenga la posibilidad de tener, repito, vida propia. Uno puede pensar, pienso en estas expresiones, los grupos estos de adolescentes de música. Bueno, son grupos hechos por un sentido comercial muy, muy importante. También puede tener otra cosa, puede tener otras consecuencias, pero tiene un sentido comercial muy importante y dura muy poco además, ¿no? Dura la generación de fans que tuvieron, que, bueno, lo que puedes hacer es un revival de cómo eran tal grupo en tal momento y entonces irán las señoras, ahora señoras que antes eran adolescentes que sean el grupo. Pero llegó hasta ahí. Pero también puede ser un arte que pretendió ser muy panfletario, pero es tan bueno que queda. Pienso en muchas cosas, por ejemplo, de los futuristas rusos. Estos carteles magníficos que ya no nos dicen mucho de lo que querían en su momento, de la revolución, el arte en la calle, pero siguen siendo grandes carteles, grandes obras de arte, o formas, digamos, no sé, pienso el teatro de Bertolt Brecht, que tenía un sentido, y lo sigue teniendo, un sentido político muy importante, pero además son grandes piezas de teatro, ¿no? Entonces, creo que el arte debe como... Hemos hablado de la relación del arte con otras cosas, con la política, con la vida misma, pero también en ese sentido hay un valor estético, y creo que el arte contemporáneo lo tiene mucho, que es también defender la expresión artística y diferenciarla de otra cosa, y mantener... Bueno, aquello que pensaba Kant, que es lo que hace funcionar la belleza, que sea autónoma, que no tenga que obedecer a otras cosas, no tenga que tener, vamos a decirlo así, otra lógica, sino mantenerse por sí misma. Y eso es lo que la hará perdurable, eso es lo que hace que una obra de arte, me parece a mí, que también respete su propia estructura artística, estética, ¿no? Lo que no niega y no es contrario a que haga otras cosas, ¿no? Claro. Que tenga otras relaciones. Bueno, sí es. Bueno, esta es la forma en que terminamos esta conversación. Ha sido maravilloso haber compartido y bueno, y generar una pequeña discusión en la que podríamos seguir trabajando en otras oportunidades también y generar como unos programas de reflexión, es decir, que estas conversaciones pudieran ampliarse un poco más y
Y eso desde lo informal, pero también pensando bien, ¿no? Y atendiendo lo que necesitamos en este momento, que es el conocimiento, la reflexión, la constancia, el oficio, todas aquellas cosas que nos ayudan a sostenernos también en este momento tan complicado que vivimos. Y bueno, muchísimas gracias, Luis Marciales, por acompañarnos. Acompañó Malu. Este fue el cuarto episodio de la entrega. Participan Malú Valerio y Luis Marciales. Agradecemos su compartir y estas palabras y este encuentro tan grato y ameno. Y los invitamos a el quinto episodio, donde es la entrega de Andreina Cero en La Macolla Creativa. Así que mucha salud y mucha buena vida. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Síguenos en Facebook como Macolla Creativa y en Instagram y Twitter como @macollacreativa. Visita la página web www.macollacreativa.com. Suscríbete, bebé. No nos dejes morir.